Con esto, muchachos, vamos a ir complementando lo que hemos visto, porque la característica del circuito mixto es que presenta pues la combinación de las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Como es la combinación del serie con el paralelo, para un circuito serie se presenta el divisor de voltaje y para un circuito paralelo se presenta el divisor de corriente. Vamos a terminar como inciso A la resistencia total, como inciso B el valor de la intensidad en el circuito, que en este caso vendría siendo la intensidad total de todo el circuito. Pero vemos aquí, muchachos, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias en este circuito. Y esas 6 resistencias están colocadas de forma mixta, es decir, están acomodadas tanto en serie como en paralelo. Para el caso del inciso A, nos pide que calculemos la resistencia total, pero la resistencia total tiene dos formas de calcular. Una es la forma del serie y la otra es la forma del paralelo. Entonces, ¿cuál de las dos formas vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar las dos. El detalle de esto es que tenemos que reducir, simplificar este circuito. Desde mi punto de vista, muchachos, cuando hemos calculado las resistencias, para mí es más fácil calcular la resistencia total de un circuito en serie. ¿Por qué? Porque la resistencia total del circuito en serie, pues simplemente se están sumando todas las resistencias. Entonces, voy a convertir este circuito a un circuito en serie para que al final solamente sume las resistencias y encuentre lo que me está pidiendo. Aquí me dice que R2 está en paralelo con R3 y R5 está en paralelo con R6. Pues, por ejemplo, aquí debo de hacer de estas dos una sola. Entonces quiere decir que aquí yo voy a llegar al orden de simplificar a una sola resistencia y aquí voy a simplificar a una sola resistencia. ¿De qué manera? Bueno, pues aplicó la fórmula y de estas dos resistencias sacó una sola y de estas dos resistencias sacó una sola, ¿sí? Y al final de cuentas, bueno, pues esa sola pues la voy a sacar mediante la fórmula del paralelo, pues la resistencia equivalente. Voy a hacer primeramente la sección de la resistencia 2 que está en paralelo con la resistencia 3. Pongo dos líneas paralelas para indicar que ambas están en paralelo, ¿sale? De estas dos hago una sola. La resistencia total solamente del paralelo de estas dos es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Y por qué solamente R2 y R3? Porque solamente esas dos de esta sección están en paralelo. Esto va a ser igual a 1 sobre, sería 1 sobre R2. Y R2 tiene un valor de 12.5 más 1 sobre R3. Y R3 tiene un valor de 50. Entonces tenemos ahí que nuestra resistencia total es igual a 1 sobre, y esto divide, ¿no? 1 entre 12.5, ¿cuánto nos queda? 0,8 más 1 entre 50 nos queda, muy bien. Después estas cantidades de abajo se suman, 0.1. Y por último, esta división me queda 10, ahí está. Entonces mi resistencia total solamente de estos dos es igual a 10 ohms. Entonces de estos dos, la resistencia total es de 10 ohms. Lo pongo aquí con otro color. Esta resistencia es de 10 ohms. De las dos se hizo una sola, la que puse aquí con rojo, y quedó de 10 ohms. Tenemos ahí, ahora por resolver, la resistencia 5 que está en paralelo con la resistencia 6. Y hacemos la misma operación, pero con sus respectivos valores, obviamente. Mi resistencia total es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6, que es lo único que voy a tomar en cuenta. Y esto va a ser igual a 1 sobre el valor de 1 sobre R5.
y R5 es de 20 más 1 sobre R6 y R6 también es de 20. Por lo tanto, mi resistencia total es igual a 1 sobre, si divido 1 entre 20, ¿cuánto me queda? 0,5 y acá pues es lo mismo, ¿verdad? 0,05. Ahí está. Entonces, la resistencia total que queda de estos dos paralelos es de 10 ohms. Y lo ponemos aquí. Lo que me queda de esta simplificación de 2 a 1 es de 10 ohms. Este se va a simplificar. Tenemos aquí nuestra fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos otra resistencia. Pues esta resistencia la voy a cambiar de color porque es la que cambiamos ahí es la que quedó reducida. Esta también. Esta resistencia de aquí no la movimos, fue la resistencia que sigue siendo de 1 ohm. Tenemos aquí un voltaje de 110 volts. Tenemos aquí una resistencia, la puse con rojo porque es la que quedó simplificada y ya me quedó como una resistencia de 10. Ya no voy a tomar en cuenta al final ni el 12.5 ni el 50 porque en el 10 ya está tomado en cuenta. Entonces, esa resistencia es de 10 ohms. Tenemos acá otra resistencia que es de 1 ohm. Y aquí abajo otra resistencia que también me quedó como 10 ohms. Por lo tanto, la resistencia total de todo el circuito es igual a la suma de 1 ohm más 10 ohms más 1 ohm más 10 ohms. Y haciendo esto nos queda efectivamente 22 ohms. La resistencia total que presenta este circuito es de 22 ohms. Y eso solamente fue el inciso A. Y bueno, pues atendiendo ahí lo que nos pide el inciso B, en el inciso B tenemos que determinar el valor de la intensidad que circula por todo el circuito. Y por recordar que la intensidad se obtiene mediante la aplicación de la ley de Ohm que nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito es igual al voltaje aplicado entre el valor de su resistencia. Y en este caso va a ser una resistencia total porque son muchas resistencias las que están presentes ahí. Entonces va a ser mi resistencia total. Aquí sustituimos, es igual al voltaje, el circuito me dice que se está aplicando un voltaje de los 110 volts entre el valor de la resistencia total. La resistencia total la acabamos de calcular con 22 ohms. Por lo tanto, la intensidad de corriente es igual a, ¿cuánto, muchachos? Igual a 5 amperes. Quiere decir, pues, que dentro de este orden del circuito sale la intensidad de corriente por el conductor y entonces esa corriente corresponde a los 5 amperes y bueno, pues estos 5 amperes empiezan a hacer su función, ¿sí? Estos 5 amperes llegan a este nodo y entonces una parte se divide hacia la resistencia 6, otra parte se divide a la resistencia 5 y llega aquí para volverse a juntar en este nodo y sigue su camino, pasa por R4, llega a este punto, a este nodo, una parte se va hacia arriba, otra parte de la corriente se va hacia abajo, pasa por la resistencia acá también, de manera que después se vuelven a juntar en este nodo, ¿vale? Se vuelven a juntar y aquí comprobamos pues que la corriente que sale del circuito es la misma corriente que llega al polo positivo. Entonces, ese es el orden de operación de todo lo que es la parte de la intensidad de corriente. Y pues aquí le dejamos el día de hoy, muchachos. Gracias por su tiempo.